Historia de vida de una mujer amazónica, por Blanca Muratorio. Muchas veces podemos creer que sabemos quién es el otro, sin conocerlo directamente, sea mediante información externa o solo por comentarios. Sin embargo, para comprenderlo es necesario tener en cuenta su propia experiencia, su contexto histórico, social y cultural. En antropología, esto se logra mediante el diálogo, donde es importante la interacción entre el investigador y el sujeto de estudio, respetando y reconociendo sus diferencias. En esta investigación denominada Historia de vida de una mujer amazónica, que fue realizada por Blanca Muratorio en la Amazonía ecuatoriana durante los años 90, nos relata una reflexión sobre la historia de Francisca Andy, una mujer amazónica que atravesó un momento muy difícil en su vida, que la marcó para siempre, que la llevó a desafiar a su tradición y también hasta a su propia familia. Durante este trabajo recalcaremos la importancia del diálogo, el respeto y la interacción entre la autora y Francisca. En esta investigación de trabajo de campo se utilizó el diálogo, un método de la etnografía, que a su vez es una rama de la antropología cultural, que busca comprender y describir las prácticas culturales de un grupo o una comunidad, a través de la observación participante y la inmersión propia dentro de su entorno. La autora llegó inicialmente al Ecuador y buscó junto a su colega Dolores dialogar y recolectar información sobre la forma de vida de las comunidades indígenas de la Amazonía a través del diálogo. Inicialmente conoció a Rucuyaya Alonso alrededor de 1981, un hombre respetado con quien inició su investigación. Interesándose más, lo que hizo fue preguntar por otra persona de su misma generación, a lo que le llevó a Basilio Andy, un sabio que murió años atrás. Por lo tanto, le sugirieron encontrar a su hija Francisca Andy, quien siempre hablaba de su padre y tenía fama de contadora de historias por su gran memoria y curiosidad. Poco a poco la fue conociendo más y de manera como diálogo, junto a su colega Dolores, van recolectando información e indagando sobre él, indagando sobre el testimonio entonces de vida de Francisca y la construcción de su identidad. Posteriormente está dispuesta a compartirlo, a lo que Francisca le dice que mis palabras sean llevadas por el viento, simbolizando la importancia de compartir su experiencia a otros mundos. Básicamente un consentimiento informado. La autora nos relata la historia de Francisca, una mujer amazónica, desde dos perspectivas, la antropológica y la de mujer indígena. Francisca inicia su historia cuando sus futuros suegros llegaron a su casa a pedirle su mano cuando aún era una niña. La querían por sus rasgos heredables, dado que la consideraban luchadora, trabajadora y sabia. Cierto día sus padres se la llevan lejos de casa hacia donde sus suegros, en un largo camino donde se encontró varios peligros como los hombres blancos, los soldados y la silenciosa selva, seguida de recias advertencias de su madre y de su abuela diciendo que se resigne y que lo acepte. Francisca, triste y con auras de libertad, encuentra su camino de regreso a casa, cruzando el cerro, ríos y quebradas. Sus suegros la vienen a buscar y regresa con ellos. Sin embargo, se escapa un total de 3 veces, y dada su resistencia, sus padres llegaron a un acuerdo de que su marido venga a vivir con ellos, contrario a la tradición. La autora resalta esta resistencia como su fuente de identidad personal. Ya en su casa, Francisca se ganó la fama de maldecida, dado que había perdido ya 5 hijos. Pero frente al temor, se resigna y afronta la situación, logrando tener un hijo. Finalmente, se reconcilia con sus suegros, quienes les enseñan a trabajar en la extracción de caucho y les dan un terreno donde vive actualmente. Se podría decir que Francisca desafió las normas culturales e incluso familiares al enfrentarse a la tradición, a sus suegros y a sus padres. Reflexiones. La autora la reconoce como una persona individual que se enfrenta a la tradición. A lo largo de su experiencia personal y su toma de decisiones en su contexto cultural y social,
forja su propia identidad. La autora enfatiza la importancia del diálogo, donde Francisca destaca de memoria escenarios y personajes como el camino hacia la casa de sus suegros o el árbol donde se escondía. La autora también rescata la idea del principio para entender a Francisca y a su comunidad. Necesito escuchar su historia y contexto cultural en el que vivía. Es decir, para traducir y comprender al otro necesitamos saber sus experiencias personales y relatos. Conclusiones. A través de este informe de Blanca Muratorio podemos decir que no acabamos de comprender al otro, hasta conocer su historia. El otro, al igual que uno mismo, es una persona llena de experiencias, recuerdos y relatos que cada día van formando su identidad. Para poder entenderlo es necesario tener una visión amplia y estar abiertos al diálogo, como lo hizo la autora con Francisca, de forma que nos permitimos empatizar con el otro en sus diversos contextos históricos, culturales y sociales, familiares, etc. También podemos decir que tanto la cultura, estructura social y procesos históricos externos influyen directamente en cada individuo, ya que son los que condicionan la toma de decisiones individuales. Por ejemplo, para Francisca, una mujer considerada joven, ideal y de buena familia, se le condiciona a contraer matrimonio cuando aún era niña, por lo que tuvo que enfrentarse a su entorno. Por último, podemos decir que la antropología busca continuamente entender al otro. Como lo dice Blanca, los antropólogos no hablan por otros ni por otros, sino hablan de ellos y siempre desde la diferencia. Es importante resaltar el respeto y celebrar nuestras diferencias. Empatizar con el resto. Aventurarnos a conocer su historia con sus diferentes matices y aprender mutuamente.